Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Fama Herrera y vengo a dar una breve explicación sobre revocación del testamento, disposiciones testamentarias. La revocación del testamento es la declaración de voluntad por parte del testador quedando el testamento existente sin efecto en todo o en parte, o sea, es revocar con un nuevo testamento a uno ya existente. Existen tres clases de revocación: expresa, el cual el testador hace un testamento posterior a otro existente, deroga expresamente todo lo que relata el primero. En cuanto a la tácita, se otorga un testamento posterior, pero no deroga expresamente al anterior. En cuanto a la presunta, opera cuando, sin otorgarse un nuevo testamento, se deduce de la conducta de la voluntad del testador, de que el dicho testamento otorgado quede sin efecto. En cuanto a las disposiciones testamentarias, es la expresión directa que tiene el testador para dar poder, y no puede dar poder a otro para testar, ni menos dejar sus disposiciones al poder del tercero. La nulidad testamentaria se puede dividir en nulidad absoluta, el cual el testamento carece de cuerpo suficiente, y la relativa no puede dudarse de la existencia del testamento, aunque adolezca de algún defecto. Es decir, que es nulo un testamento cuando no cumple con todos sus requisitos establecidos en la ley, o sea, carece de solemnidades. En cuanto a la representación de línea recta descendente, así los hijos y sus descendientes suceden a sus padres demás ascendientes sin distinción de sexo, edad o filiación. Los hijos del difunto le heredan siempre por su derecho propio, dividiendo la herencia en partes iguales. Y en cuanto a los nietos y demás descendientes, heredan por derecho de representación. Alguno hubiere fallecido dejando varios herederos, la porción de la corresponde se dividirá entre partes iguales. Si quedaren hijos y descendientes de otros hijos que hubieren fallecido, los primeros heredarán por derecho propio y los segundos por derecho de representación. O sea, la representación de línea recta descendientes son todos esos hijos que son todos aquellos hijos del fallecido, o sea, son descendientes del difunto. En cuanto a la representación de línea recta ascendente, a falta de hijos y descendientes del difunto, sus ascendientes sería el padre, la madre, que heredarán todo por partes iguales. A falta de uno de ellos, bien sea el padre o la madre, sucederá el hijo en toda su herencia, sucederán los hijos en toda su herencia. A falta de padre y de madre, sucederán los ascendientes más próximos en grado. Si hubieren varios ascendientes de igual grado pertenecientes a la misma línea, dividirán la herencia por cabezas, por partes iguales. Si los ascendientes fueren de líneas diferentes pero de igual grado, la mitad corresponderá a los ascendientes paternos y la otra a los maternos. En cada línea de división se hará por cabeza, o sea, por cada partes iguales. Y en cuanto a la línea colateral, la representación se admite a favor de los hijos, de los hermanos y de las hermanas del decojus. Concurrirán o no con sus tíos. Estas son todas o sea, se diferencia toda esta representación en línea recta ascendente, en línea recta descendente y en la colateral. Existe una diferencia en cuanto a la sucesión propia y sucesión representativa. La propia es porque sucede directamente del difunto, y la representación es la que va después de estos sucesores directos, como serían los nietos del difunto. Sustituciones hereditarias son el llamamiento que hace el testador a favor de otra persona distinta del heredero.
Estas sustituciones también cuentan con unas clases, las cuales son sustitución vulgar, sustitución pupilar, sustitución ejemplar y sustitución fidecomisaria. Todas estas sustituciones, se diferencian de cada una porque cada una de estas sustituciones va, como quien dice, dirimir todas estas partes, cómo van a sustituir a sustituir unos terceros. La diferencia de representación y sustitución es que existe una sola delación en la representación en cuanto al causante con al representante, y en la sustitución existen dos dilaciones, o sea, dos llamamientos, el cual una es del causante al primer heredero y la segunda al sustituto. O sea, existen dos dilaciones para que existen dos dilaciones en la sustitución. De esa es la diferencia. En cuanto el heredero está obligado a respetar los actos de administración que ha celebrado el poseedor de la herencia, o sea, esta persona, este difunto, al momento de la herencia, deben de respetar todas esas cláusulas que él ha decidido. Y en cuanto esta herencia, la renuncia de una herencia no es más que el acto por el cual la persona llamada por heredar no ratifica la aceptación, lo cual tiene como consecuencia la cesación de la condición de heredar y la pérdida de la adquisición de esta herencia. Por eso se dice que, o sea, la renuncia no es más que el acto de una persona que tiene al momento de heredar que no ratifica, no acepta su herencia, o sea, no está de acuerdo, no la quiere recibir y pierde su derecho los herederos que hayan sustraído u ocultado bienes pertenecientes a la herencia. Toda esta información tiene su fundamento en el Código Civil. Buenas noches, sin más que hacer referencia, me despido.